Buenas tardes, Edilio Carrero. Yo el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de lo que es el reclutamiento y la selección de personal en las organizaciones. Como parte de una actividad para la asignatura Psicología Organizacional 2 en la licenciatura en Psicología de la Universidad de los Andes, con el profesor Frank Rivas. Ahora es muy importante tomar en consideración que el reclutamiento y la selección de personal como procesos críticos son puntos esenciales en cualquier organización. ¿Por qué? Porque generalmente una organización siempre tiene varios puestos, varias funciones que cada empleado debe ejecutar de la mejor manera posible. Cuando se encuentra una vacante para determinado puesto, es porque hay una necesidad que cubrir en la organización. Entonces, por lo tanto, la persona que entra a trabajar en una organización necesita tener todos los conocimientos, todas las habilidades requeridas y al mismo tiempo valores alineados a lo que es la cultura de la organización. De allí su importancia, ya que el aporte ha de ser positivo y no negativo. Y todo este proceso de lo que es reclutamiento y selección de personal debe ser lo más riguroso posible. Ahora sí, antes de poder empezar a hablar de todo esto, pues voy a introducirles un poco en dos autores principales el día de hoy, los cuales son Ortega y sus colaboradores de nombre Llanos y Traverso, así como también Morante. Más que todo nos vamos a quedar en lo que es Ortega y sus colaboradores. Bueno, Ortega nos enuncia como un abreboca en todo este asunto los procesos administrativos de la gestión humana, los cuales son 5. Y esto pues juegan y hacen vida en el mundo y contexto organizacional. Por ejemplo, tenemos lo que es la administración de personas. ¿Quién debe trabajar en la organización? En cuanto a este interrogante que se hace en la administración de personas, el papel de un psicólogo o de gerente es muy importante, ya que son los que se encargan de seleccionar el personal para las vacantes y los puestos que se necesitan en una organización, porque no todas las personas se encajan para el mismo puesto. Y bueno, no todos los puestos son para todas las personas. Tenemos también como un proceso administrativo de la gestión humana la organización de personas. ¿Qué deben hacer las personas? Un interrogante que se hace a este proceso, porque es la que busca designar tareas en específico a cada persona según sus propias habilidades. Entonces, poder describir todos y cada uno de los puestos es un papel crucial aquí, porque se debe designar tareas en específico para cada quien. No toda una persona no puede hacer todos los trabajos que hay en la organización. Obviamente, todos estos trabajos deben ser divididos en segmentos y cada persona debe tomar una parte en cada uno de todos estos trabajos, para así pues lograr un trabajo en conjunto. Tenemos la compensación y mantenimiento de las personas como otro proceso administrativo. ¿Cómo compensar y retener a las personas? Esto es crucial, es muy importante porque en toda organización lo que es la atención, la ayuda, la orientación, es por ello que los trabajadores sociales, los médicos, el personal de seguridad juegan un papel muy importante porque ayudan a la persona a sentir que está en un ambiente de seguridad en el mundo laboral. Tenemos la capacitación y desarrollo de las personas, que es el cuarto proceso que anunciamos en esta lista. ¿Cómo se nutren las necesidades de crecimiento? Los oradores motivacionales, también los instructores juegan un papel crucial porque son los quienes ayudan a las personas a actualizar sus conocimientos y sus destrezas dentro de la organización. Y la evaluación de personas. Cómo saber lo que hacen y lo que son. Algo muy importante porque, bueno, lo que es la Big Data, la parte de los estadísticos, los análisis, son muy importantes. Por ello es que ciertos, digamos, profesionales como estadísticos, personas que analizan y supervisan, supervisores, pues están muy pendientes de lo que hacen las personas y lo que logran. Entonces, estos son los 5 procesos básicos de la gestión humana en el mundo organizacional. Sucede que hoy nos vamos a centrar más que todo en lo que es la administración de las personas. ¿Quién debe trabajar en una organización? Lo que es el reclutamiento y la selección de personal. Ahora, hay algo muy importante que se conoce como el análisis de cargos. ¿Qué sucede? Y aquí hay que hacer un paréntesis y saber diferenciar muy bien. Sucede que cuando se hace un buen análisis de un puesto y se describe muy bien un puesto, damos con lo que es un perfil, una descripción, unas características y unas competencias
bien determinados. Entonces, algo muy importante a diferenciar acá es que el perfil, digamos, que siempre se escucha mucho hoy en día, el perfil de un puesto o el perfil de un trabajador generalmente, un perfil organizacional se basa en las habilidades, destrezas y conocimientos que debe tener una persona, así como ciertos valores también. Por otra parte, cuando hablamos de características y competencias del puesto, ya no va más que todo a la persona y su peculiaridad, sino también a lo que es el puesto per se. Por ejemplo, las características del puesto, qué tipo de cosas debe desarrollar la persona. Las competencias, qué destrezas, qué conocimientos debe poseer. Y la descripción del puesto, qué es el puesto, qué objetivos debe tener. Esta parte pues es muy importante saberlas diferenciar. Y de aquí nos tomamos como referencia al autor base de nuestra disertación del día de hoy, como sabemos que es Ortega, y por supuesto sus colaboradores. Ahora, hay que hacer un paréntesis muy importante acá. Lo que es el reclutamiento y la selección de personal son dos procesos cruciales. Como ya veremos más adelante, son interdependientes. Pero sucede también que no sucede así tal cual. Son dos procesos, uno y luego el otro, no. Todo esto es una lista muy larga. Y bueno, guiándonos también de Ortega y sus colaboradores, tenemos por ejemplo aquí los 12 pasos que hay en el proceso de selección de talento humano. Primero es la necesidad de vacantes. Aquí refiere a la necesidad que necesita cubrir una empresa y que para poder satisfacerla necesita la ayuda, la colaboración de otro ser humano para que trabaje en esa empresa. Entonces, al haber una necesidad de vacante, es lo que le abre la puerta al resto del proceso. Tenemos posteriormente la planeación del reclutamiento y selección. Decidir y organizar todo este proceso. Cómo se va a hacer el anuncio, cuántos candidatos se pueden permitir para el proceso de reclutamiento, quién va a encargarse de este proceso, que generalmente siempre ha de ser un psicólogo. Luego, llamamiento a postulantes. Como les indicaré más adelante, llamar a postulaciones es algo muy interesante, ya que pues el anuncio debe tener ciertas pautas. Debe ser algo muy estructurado, debe saber en dónde publicarse para que llegue a la población objetivo. Es decir, los trabajadores que cumplan con todas las características que se necesitan para su puesto. Luego, la recepción de las candidaturas. Recibir todos los candidatos. Posteriormente, la preselección. Generalmente siempre va a haber algún candidato que no cumpla con una característica básica y eso se descarta. Como por ejemplo que estemos pidiendo un ingeniero mecánico con una especialización o una maestría en determinada área. Pero si se postula una persona que es ingeniera mecánica sin especialización, pues esto se descarta y se deja fuera de los precandidatos o bueno, digamos el grupo selecto que tendremos luego para el reclutamiento. Posteriormente, en el paso número 6, las entrevistas y pruebas. Con los candidatos que nos quedamos para el reclutamiento, los tomamos en consideración para aplicarles ciertas entrevistas, ciertas pruebas, y para poder integrar todo en este proceso. Y así, dentro de este grupo tan selecto, poder escoger al candidato ideal o a los 2, 3, 4 candidatos, porque en ciertos casos, pues no es solamente una vacante, sino un poquito más. También la verificación de referencias, en dado caso, si hay alguna referencia, por ejemplo, se llama a las personas que tenemos como referencia en contacto. Y bueno, posteriormente decisión en línea. Tomar la decisión, quién es la persona apta para el puesto, quiénes son las personas más aptas. Y los últimos pasos son los siguientes. Comunicación a postulantes. Es decir, felicidades, quedaste asignado para este puesto en esta empresa. O bueno, muchas gracias por haber intentado, pero fuiste rechazado. También la elaboración de informes, algo muy importante porque en dado caso en que un psicólogo hace este trabajo, el informe siempre debe respaldar todo lo que ha hecho en el proceso. Posteriormente, los procesos de inducción. Ahora, el reclutamiento de personal per se basa, como nos enuncia Ortega y sus colaboradores, muy importante, en un proceso en el que se hace llamado a todos los posibles candidatos para que cubran un puesto en la empresa. Un proceso en el que se llama a todas las personas que puedan tener las capacidades, las habilidades de desarrollar determinado puesto en una organización. Ahora, sucede que el reclutamiento personal tiene como primera parte, como primer paso, digámoslo así,
hacer lo que es el llamado, el comunicar que se necesitan vacantes. Y estos anuncios de reclutamiento deben cumplir con las siguientes características como vemos aquí en esta función. Atención. Debe captar la atención de la persona. Debe ser llamativo. Debe ser un anuncio que sea llamativo. Generar interés. Al hablarse de la empresa, de lo que es su misión, su visión. También lo que caracteriza el trabajo que va a llevar a cabo debe ser descrito con bastante interés. O sea, que genere interés. Deseo. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque debe generar deseo de postularse a trabajar en una organización a todas las personas que cumplan con los requisitos básicos. Pero también debe generar este anuncio, digamos, la capacidad o digamos la influencia de que las personas que no cumplen con los requisitos no se postulen. Y posteriormente generar a la acción. Decir, ok, llena la inscripción en línea, por ejemplo, en dado caso de que el anuncio de vacantes se haga en una red social, como por ejemplo LinkedIn. Entonces, pues la persona de inmediato, este anuncio debe ser escrito, pues, que genere este deseo a la acción, que impulse a la acción. La persona, ok, me registro aquí, me presento la semana que viene, etc. Y bueno, reclutamiento es una fase muy importante, así como la selección, pero son procesos interdependientes porque se retroalimentan. Luego de que tenemos el reclutamiento, donde tenemos todos los posibles candidatos para ese puesto, viene la selección, donde la selección de personal es el proceso que actúa de filtro, es decir, es la puerta, que permite el ingreso o no ingreso de las distintas diferenciaciones de talento, que aportarán positiva o negativamente a la empresa. Es decir, dentro de toda esta amplia gama de candidatos, dentro de toda esta amplia gama de talento que está presente para entrar en una organización, debes seleccionar el más o los más idóneos para trabajar en una organización. El proceso de selección es crucial porque debe ser tan riguroso que realmente se escoja a la persona adecuada para el puesto que se necesita. Sucede, en este caso, para citar a Morante, el otro autor del que tomamos como referencia, sucede que mientras que el reclutamiento se define como el proceso de atracción y generación de un grupo de candidatos potencialmente calificados, la selección es el proceso de toma de decisiones sobre quién podrá satisfacer mejor los requerimientos de un cargo y tener éxito a corto y mediano plazo. Una definición que me gusta mucho porque es saber discernir quién realmente podrá generar beneficio a la organización y a su vez beneficio a esa persona para desarrollarse profesionalmente en la misma. Ahora, haciendo un pequeño apartado muy importante, ya que Ortega y sus colaboradores nos enunciaban que hay varios tipos de entrevistas de selección. Las entrevistas de selección son uno de los métodos de selección de personal que se hacen a lo largo del proceso de reclutamiento más importantes, ya que pues, permiten indagar lo que es la, digamos, biografía, los antecedentes, las cualidades, las características de personalidad, las fortalezas, debilidades. Tener una visión general de lo que es el individuo. Bueno, o todos los individuos que se están postulando. Ahora sí, estas entrevistas de selección son muy interesantes porque cada una de ellas tiene, digamos, tus propias características. Y hay que saber discernir cuál es la más, digamos, idónea para el momento en que estemos entrevistando a los candidatos. Tenemos primero las entrevistas de generación de atención. Sucede que hay ciertos trabajos que exigen presión, ¿sí? Que exigen tensión, que exigen, ya saben, mucho esfuerzo. Pero sucede que estas entrevistas para este tipo de trabajos buscan también tensionar al candidato y ver cómo responde. Generalmente se busca que la tensión que produzca la entrevista sea similar al tipo de tensión que podría generar el día a día del trabajo al que la persona está postulando. Tenemos las entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas suelen ver vistas como conversaciones. Son muy conversacionales. No siguen un libreto preestablecido, sino que, bueno, se indaga y a medida de que siga fluyendo la conversación, pues siguen surgiendo las siguientes preguntas. Tenemos las entrevistas estructuradas, en donde hay una lista de preguntas elaboradas previamente con rigurosidad que debe cumplirse toda. Es decir, al momento de la entrevista no se debe escapar ninguna de las preguntas que se han ido elaborando anteriormente. Y este proceso, si bien puede tener bastante confiabilidad, pues digamos que se hace mucho más mecánico. Y es por ello
que las entrevistas mixtas son una de las más recomendadas. ¿Por qué? Porque si bien hay que cumplir con las preguntas preestablecidas, este tipo de entrevistas, las mixtas, permite también un poco lo que es la parte no estructurada. Es decir, que si hay algún aspecto que podamos indagar mejor sobre el candidato, así no esté en la lista de entrevistas preestablecida, se puede hacer. Y tenemos entrevistas de solución de problemas. Una de las que más me llamó la atención porque se busca plantear una situación hipotética al candidato acerca de cómo resolvería un posible problema en el mundo laboral. Tipo, si determinado compañero de trabajo te trata mal o te insulta, ¿cómo actuarías? Si de repente consigues dinero en el suelo de la empresa, ¿qué lo harías? Entonces es algo muy importante porque también la validez de este tipo de entrevistas de solución de problemas aumenta si la situación hipotética que se le plantea al candidato está vinculada al trabajo que podría llevar a cabo en la organización. Ahora, es importante tomar en cuenta como un caso real hoy en día que el mundo del trabajo, lo que es el entorno laboral, lo que es la selección de candidatos, de trabajadores, el reclutamiento o la búsqueda de trabajo para desarrollarse, ha cambiado mucho. Como una reflexión personal, les comparto el libro de Jane Eyre, escrito por una de las hermanas Brontë, Charlotte Brontë, publicado bajo un seudónimo masculino en 1847. El libro, bueno, como ya saben, en algún momento, pues, gustó de mucha popularidad y hoy en día es considerado como un clásico de la literatura. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque el personaje principal, Jane Eyre, luego de salir del orfanato en el que terminó de criarse y se dedicó varios años como estudiante y unos añitos como profesora, pues ella tenía 18 años y decidió, pues bueno, salir del orfanato y buscar trabajo. Ella lo que hizo fue escribir una carta, enviarla por correo, esperó varios días, en donde la carta dijo, ok, te busca trabajo como institutriz, también te tienen ciertas habilidades en tales cosas, en ciertos idiomas, en ciertas áreas, y lo envió. De repente, en los días, le llegó un correo en el que decía que necesitaban una institutriz en determinada mansión, con el señor Rochester, y para una de sus pupilas, que el pago sería 30 libras al mes, y que tendría que ir para mudarse a la mansión. Entonces pues fue un proceso mucho más sencillo, porque bueno, ella nada más escribió una carta, pasaron unos días, la recibió, se fue al lugar, listo. Hoy en día ha aumentado muchísimo lo que es la demanda de trabajadores realmente, pero también la competencia. Hoy en día no funcionaría así porque si hubiese una empresa que se encargue de buscar institutrices, que bueno, esa palabra ya no se utiliza mucho hoy en día, digamos un tutor o tutora, publicamos de inmediato lo que sería el anuncio en LinkedIn, en alguna plataforma. Si fuera remoto, serían Upwork o Fiverr. Y entonces, al otro día ya tenemos como 50 postulaciones. De repente hacemos las entrevistas, chequeamos lo que es la hoja de vida, los CV, los currículums. Y decimos, ok, tenemos 10 vacantes, seleccionamos estas, vamos, las destinamos a las personas que necesitan a la institutriz, digamos la tutora o tutor. Y así sería en este caso. Incluso en dado caso de que no haya una empresa de reclutamiento de por medio o digamos que no sea de una manera tan formal, básicamente si alguien necesita una institutriz o está buscando trabajo de institutriz, haría un flyer, haría un video promocional y lo subiría a alguna red social y lo consigue de esa forma. Entonces la manera en la que ha cambiado pues también lo que es la comunicación, las redes sociales y ese alcance pues ha permitido ver que hay muchísima más competitividad y al mismo tiempo pues diría yo que un poquito más de estrés y tensión. Ya yo cuando estaba leyendo esta parte del libro de Jane Eyre, pues me di cuenta que fue algo, pues, una búsqueda de trabajo y de selección de un personal o de un trabajador mucho más tranquilo. Entonces, como reflexión, ¿no? Y hoy en día también, con el uso de la inteligencia artificial, todo se ha automatizado, se ha vuelto muchísimo más rápido. Y es importante, pues, ver este tipo de avances y adaptarse a ellos. Entonces, como referencias bibliográficas, tenemos, como ya les mencionaba anteriormente, Ortega y sus colaboradores para el año 2017 en un libro muy interesante que se llama Gestión del Talento Humano y Nuevos Escenarios Laborales, por la Universidad de Ecotec en Ecuador y también Morante de la Universidad de Lima, en su libro Reclutamiento, Selección de Personal y Bienestar del Colaborador. Muy interesantes y altamente recomendados. Y sin más que añadir, muchísimas gracias.